¿Te has preguntado por qué hay creyentes que caminan en los caminos de Dios por décadas y sin embargo su vida espiritual parece marchitarse como plantas sin agua? ¿Por qué algunos después de años sirviendo al Señor caen repentinamente en pecados que nunca imaginaron cometer? La respuesta está más cerca de lo que crees. Son los lugares que frecuentamos. No hablo solo de espacios físicos, sino de territorios espirituales que sin darnos cuenta contaminan nuestro ser como un veneno silencioso. En 2 Corintios 6, 14, 17, la palabra nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es una sugerencia divina, es un mandato del cielo que muchos ignoran a su propio riesgo. Cuando Lot escogió habitar cerca de Sodoma, no imaginó que esa decisión contaminaría a toda su familia. Lo que comenzó como una elección práctica, terminó en una tragedia espiritual. Su esposa se convirtió en estatua de sal, sus hijas adoptaron la mentalidad pervertida de aquella ciudad y él mismo perdió todo testimonio ante su generación. ¿Y por qué? Porque frecuentó un lugar que contaminó su espíritu. El primer lugar que contamina tu vida espiritual son los ambientes donde la presencia de Dios es deliberadamente rechazada, donde se mofa de su nombre, donde se ridiculiza su palabra, donde lo santo es profanado sin temor. Y no estoy hablando necesariamente de antros de perdición. A veces son lugares aparentemente inofensivos, reuniones de amigos, cena de negocios, incluso celebraciones familiares donde Dios es sistemáticamente excluido. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, este quiso negociar y de servir a vuestro Dios en la tierra de Egipto. Pero Moisés entendió algo que muchos cristianos hoy olvidan. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, sacrificio que es abominación para los egipcios. Éxodo 8, 25, 26. Hay ambientes donde tu adoración será contaminada por el sistema de valores que allí impera. No puedes servir a Dios en territorio del enemigo sin que tu espíritu absorba algo de ese ambiente. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas veces has justificado tu presencia en lugares donde Dios es insultado? Solo estoy ahí por trabajo. Solo mantengo la relación por los niños. Solo voy para no ofender a mi familia. Estas justificaciones son puertas abiertas a la contaminación espiritual. El segundo lugar que nunca debe frecuentar es el valle de la comparación. Es un territorio invisible pero devastador. Salmo 73 contra 3 nos muestra este peligro cuando Asaf confiesa: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El valle de la comparación es donde tu mirada abandona los propósitos de Dios para tu vida y comienza a codiciar lo que otros tienen o son. Cuando Pedro, después de la resurrección, preguntó sobre el destino de Juan, Jesús le respondió firmemente: ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21, 22. Cristo estaba marcando un principio espiritual. La comparación contamina tu llamado único. Cada vez que frecuentas ese valle, ya sea en las redes sociales, en las reuniones ministeriales o en la contemplación del éxito, ajeno tu espíritu absorbe veneno. Recuerdo a una mujer que vino desesperada a consejería. Durante años había servido fielmente en su iglesia, pero su alegría se había esfumado. Ya no siento la presencia de Dios, me confesó entre lágrimas. Al indagar en su vida, descubrí que pasaba horas diarias en Instagram mirando los ministerios exitosos de otros pastores y líderes. Sin saberlo, frecuentaba el valle de la comparación y su vida espiritual se había contaminado con envidia, autocompasión y amargura. El tercer lugar contaminante es la montaña del orgullo. Es ese elevado territorio donde el aire se enrarece con la autosuficiencia y la soberbia. Proverbio 16, 18 nos alerta: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántos líderes cristianos hemos visto caer estrepitosamente después de haber escalado esta montaña?
El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, contaminó su espíritu cuando frecuentó esta montaña. En 2 Samuel 24, ordenó un censo de Israel contra el consejo divino. Era una forma de decir: miren cuán grande es mi reino, cuán poderoso soy. El resultado fue una plaga que devastó a Israel. El orgullo de un líder siempre contamina a quienes le rodean. Pero la montaña del orgullo no es exclusiva de líderes. Cada vez que piensas que ya no necesitas aprender, que tu interpretación bíblica es infalible, que tu ministerio es indispensable o que tu testimonio es incuestionable, has comenzado a frecuentar este lugar peligroso. Desde allí, la caída es inevitable. El cuarto lugar que contamina tu espíritu es el desierto del aislamiento voluntario. Hebreo 10:25 nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Hay un aislamiento que no es búsqueda de intimidad con Dios, sino refugio del orgullo herido, escondite del temor o expresión de rebeldía. Elías experimentó este peligro. Después de su victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. En su aislamiento perdió perspectiva, perdió esperanza, perdió el sentido de su llamado. Solo la voz de Dios: ¿qué haces aquí, Elías?, le sacó de ese lugar contaminante. ¿Cuántos creyentes hoy frecuentan el desierto del aislamiento? La iglesia está llena de hipócritas, nadie entiende mi llamado, serviré a Dios a mi manera. Estas frases revelan que han establecido residencia en un lugar donde su espíritu se contamina con amargura, paranoia y un falso sentido de superioridad espiritual. El quinto territorio que nunca debe frecuentar es el pantano de la tibieza espiritual. En Apocalipsis 3:15-16, Cristo advierte a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es ese estado donde ya no te escandaliza el pecado, donde la palabra no te confronta, donde la oración se vuelve rutina vacía. El pantano de la tibieza no es un lugar al que llega de repente, es un territorio al que te deslizas gradualmente. Primero, la lectura bíblica se vuelve ocasional. Luego, la oración se acorta. Finalmente, la adoración se convierte en mero ritual. Como las ranas que no perciben el aumento gradual de temperatura en el agua hasta morir hervidas, muchos creyentes no se dan cuenta de que frecuentan este pantano hasta que su vida espiritual está completamente contaminada. Un hermano me confesó: pastor, hace 10 años yo lloraba en cada culto, sentía hambre por la palabra y compartía el evangelio con pasión. Hoy puedo escuchar el sermón más ungido y no sentir absolutamente nada. ¿Qué me pasó? La respuesta era clara. Había frecuentado por años el pantano de la tibieza y su espíritu se había contaminado con conformismo e indiferencia. El sexto lugar que contamina tu vida espiritual es la cueva de las heridas no sanadas. Es ese espacio oscuro donde almacenamos ofensas, guardamos rencores y alimentamos memorias dolorosas. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. José enfrentó este peligro después de ser vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Tenía todo el derecho de habitar en la cueva de las heridas. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, reveló que había habitado ese lugar contaminante. A sus hermanos les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Cuántos creyentes hoy tienen un discurso de perdón, pero frecuentan diariamente la cueva de sus heridas? Allí repasan cada detalle
de la ofensa, imaginan escenario de vindicación y nutren un veneno que eventualmente contaminará cada área de su vida espiritual. La amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Estos 6 lugares, los ambientes donde Dios es rechazado: el valle de la comparación, la montaña del orgullo, el desierto del aislamiento, el pantano de la tibieza y la cueva de las heridas, son territorios que nunca debes frecuentar si deseas mantener una vida espiritual saludable. Pero no basta con identificarlos. Necesitas entender la dinámica espiritual que opera en ellos. En Ezequiel 47, el profeta tiene una visión del templo donde fluye un río de aguas vivificantes. Ese río transforma todo lo que toca, excepto sus lodazales y sus pantanos, que no se sanearán, quedarán para sal. Versículo 11. Hay lugares donde la gracia transformadora de Dios no puede fluir libremente porque existe una resistencia deliberada. La contaminación espiritual opera bajo un principio que Dios estableció desde el principio. Te conviertes en aquello que contemplas. En 2 Corintios 3:18, Pablo afirma que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen cuando miramos la gloria de Dios. Pero el principio funciona también a la inversa. Cuando frecuentas lugares espiritualmente contaminados, inevitablemente absorbes esa contaminación. Es como la ley de la adaptación biológica. Si pasas suficiente tiempo en la oscuridad, tus pupilas se dilatarán para captar más luz. Si permaneces en una habitación con mal olor, eventualmente dejarás de percibirlo. Lo mismo ocurre en el espíritu. Si frecuentas ambientes donde el pecado es normalizado, eventualmente tu conciencia se insensibilizará. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si has estado frecuentando estos lugares contaminantes? Hay síntomas claros: pérdida del hambre por la palabra, oración mecánica sin intimidad, adoración sin quebrantamiento, ministerio motivado por reconocimiento humano, justificación sutil del pecado, hipersensibilidad a la crítica, comparación constante con otros creyentes, aislamiento espiritual, frialdad emocional y pérdida del gozo en la presencia de Dios. Un joven líder me preguntó una vez: pastor, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo sirviendo en el altar puedo caer en tentaciones que antes ni siquiera me atraían? La respuesta se encuentra en Jueces 16:20, cuando se dice de Sansón: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hay una ignorancia espiritual que resulta de frecuentar lugares contaminantes. Pierdes discernimiento sin darte cuenta. La palabra nos advierte en 1 Corintios 15:33: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este principio no se limita a personas, se extiende a ambientes, actitudes, hábitos y pensamientos que como compañías invisibles viajan con nosotros y contaminan nuestra vida espiritual. Ahora, permíteme hablarte con amor pastoral, pero con firmeza profética. Algunos de ustedes han justificado su permanencia en lugares contaminantes con excusas espiritualizadas. Estoy allí para hacer luz, dicen, sin reconocer que una vela no ilumina el océano. Es el océano el que eventualmente apaga la vela. No me afecta, insisten, ignorando que incluso el gran apóstol Pablo advirtió sobre su propia vulnerabilidad cuando dijo: me golpeo a mí mismo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. La realidad es que nadie es inmune a la contaminación espiritual. Incluso el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, contaminó su espíritu cuando comenzó a frecuentar los altares paganos para complacer a sus esposas extranjeras. 1 Reyes 11:4 hasta 8. Su corazón, dice la Escritura, ya no era perfecto con Jehová su Dios. La sabiduría no te inmuniza contra la contaminación si decides frecuentar lugares espiritualmente tóxicos. Jesús mismo nos enseñó la importancia de evitar lugares contaminantes cuando instruyó a sus discípulos.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. El simbolismo es poderoso. Ni siquiera el polvo de un lugar que rechaza la verdad debe permanecer en ti. Esto me recuerda a una familia que aconsejé hace años. Sus hijos adolescentes estaban mostrando señales de rebeldía espiritual, lenguaje mundano, desinterés por las cosas de Dios, actitudes desafiantes. Los padres estaban perplejos hasta que indagamos en su rutina. Habían mudado su residencia a un barrio exclusivo donde eran los únicos creyentes. Sus hijos, en un intento por encajar, frecuentaban casas donde el alcohol, las conversaciones impuras y el entretenimiento secular eran la norma. Sin darse cuenta, toda la familia había establecido residencia en un ambiente contaminante y estaban pagando el precio espiritual. ¿Recuerda la historia de Lot? La Escritura dice que afligía cada día su alma justa, viendo los pecados de Sodoma. 2 Pedro 2:8. Lot reconocía la contaminación, se sentía incómodo con ella, pero no tomaba acción decisiva para abandonar ese lugar. Muchos creyentes hoy viven en esa misma contradicción. Reconocen la toxicidad espiritual de ciertos ambientes, relaciones o hábitos, pero carecen de la determinación para cortar de raíz. Es como la historia del sapo en agua hirviendo. Si lo arrojas directamente al agua caliente, saltará para salvarse. Pero si lo pones en agua fría y aumentas gradualmente la temperatura, se adaptará hasta morir sin percibir el peligro. Así actúa la contaminación espiritual. Es gradual, sutil, casi imperceptible, hasta que un día despiertas y tu pasión por Dios ha muerto. El profeta Ageo nos presenta otro principio crucial para entender la contaminación espiritual. Pregunta a los sacerdotes: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o guisado, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron: no. Luego preguntó: ¿y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda? Y respondieron: inmunda será. Ageo 2:12-13. El principio es claro. La contaminación se transmite más fácilmente que la santificación. Un objeto santo no santifica automáticamente lo que toca, pero un objeto impuro contamina fácilmente lo que toca. Por eso, debes ser vigilante sobre los lugares que frecuentas, porque la contaminación espiritual sigue esta misma ley. Algunos argumentan: pero Jesús comía con publicanos y pecadores. Cierto, pero nota dos cosas. Primero, nunca adaptó su mensaje o comportamiento para encajar. Segundo, su propósito siempre fue redimirlos, no socializar simplemente. Como digo claramente, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Él entró en esos ambientes como médico, no como paciente, como luz, no como oscuridad. ¿Qué debes hacer entonces si has estado frecuentando estos lugares contaminantes? El remedio es radical pero efectivo. Primero, reconoce la contaminación. En Lamentaciones 3:40, Jeremías nos exhorta: examinemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No puedes tratar lo que no has diagnosticado. Pregúntate honestamente: ¿qué lugar estoy frecuentando física, emocional o mentalmente que están envenenando mi vida espiritual? Segundo, arrepiéntete genuinamente. No basta con reconocer, necesitas cambiar de dirección. Cuando los efesios se arrepintieron de sus prácticas ocultas, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. El verdadero arrepentimiento siempre produce acciones decisivas, no solo intenciones pasajeras. Tercero, rompe toda conexión con esos lugares. Jesús fue radical cuando dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Marcos 9:43 hasta 47. No está promoviendo automutilación, sino enfatizando la necesidad de cortes radicales con todo lo que contamina. Esto podría significar cambiar de trabajo, terminar una relación, mudarse de vecindario, eliminar ciertas cuentas en redes sociales, cambiar hábitos de entretenimiento o incluso distanciarte de familiares tóxicos. Parece extremo, pero como dijo C. Luis, no se puede tomar el cielo más suavemente que el infierno. Cuarto, busca restauración divina. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la langosta. Incluso si has pasado años frecuentando lugares contaminantes, Dios puede restaurar lo que el enemigo ha destruido. No hay vida espiritual tan contaminada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Quinto, establece residencia en lugares de pureza espiritual. Salmos 1 describe al bienaventurado como aquel que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No basta con abandonar lo tóxico. Necesitas nutrir tu espíritu con lo santo. Estos lugares de pureza incluyen la palabra de Dios estudiada con hambre, la oración practicada con intimidad, la adoración ofrecida con sinceridad, la comunión con creyentes que estimulan tu fe, el servicio realizado con humildad y el testimonio compartido con valentía. Sexto, mantén vigilancia constante. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La pureza espiritual no es un destino que alcanzas una vez, sino una condición que mantienes mediante vigilancia diaria. Hermanos, no subestimen el peligro de la contaminación espiritual. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, contaminó su espíritu cuando frecuentó la azotea desde donde contempló a Betsabé. 2 Samuel 11. Ese lugar físico se convirtió en un portal para la lujuria, el adulterio, la mentira y finalmente el asesinato. Sansón contaminó su espíritu cuando frecuentó Gaza y el valle de Sorek, lugares donde su llamamiento nazareo era constantemente desafiado. Jueces 16. Finalmente perdió no solo su fuerza, sino también su visión, convirtiéndose en entretenimiento para los filisteos a quienes debía conquistar. Pedro contaminó momentáneamente su testimonio cuando frecuentó el patio del sumo sacerdote, calentándose en el mismo fuego que los enemigos de Jesús. Lucas 22:55 hasta 57. En ese ambiente hostil a la verdad, negó 3 veces a su maestro. Estos ejemplos nos recuerdan que nuestra vulnerabilidad espiritual está directamente relacionada con los lugares que frecuentamos. Como escribió el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. La palabra griega para lugar es topos, que significa un espacio físico o figurado. Literalmente, no le des al enemigo un territorio donde establecer operaciones en tu vida. Ahora, quiero hablarte directamente a ti, que has estado luchando con una vida espiritual contaminada. Quizás llevas años en la iglesia, pero tu pasión se ha enfriado. Tal vez sigues sirviendo, pero la intimidad con Dios se ha desvanecido. Posiblemente mantienes una apariencia de piedad, pero interiormente sabes que frecuentas lugares que envenenan tu espíritu. Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Jacob en Génesis 35:1: levántate, sube a Betel y Comba, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. Betel significa casa de Dios. Es un llamado a regresar al lugar de encuentro original, a la pureza de la primera experiencia, al altar del compromiso genuino. Cuando Jacob recibió este mandato, su respuesta fue decisiva. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Génesis 35, contra 2 hasta 3.
Nota los tres elementos: quitar los ídolos, purificarse y cambiar las vestiduras. Esta es la misma respuesta que necesita para romper con los lugares que han contaminado tu espíritu. Estoy convencido de que algunos de ustedes han intentado crecer espiritualmente mientras siguen frecuentando lugares contaminantes y se preguntan por qué no avanzan. Es como tratar de sanar una herida sin remover primero la suciedad. No funcionará. Como dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No puedes nutrir tu espíritu con lo santo mientras lo contaminas con lo impuro. Otros están atrapados en un ciclo de culpa. Han reconocido la contaminación, se han arrepentido, pero luego vuelven a los mismos lugares tóxicos, repitiendo el ciclo. Necesitan entender lo que Pablo enseñó. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. La clave está en esa última frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No basta con recibir perdón, necesitas cambiar tu andar, los lugares que frecuentas. Algunos de ustedes han justificado su presencia en lugares contaminantes pensando que no les afecta. Se consideran espiritualmente maduros, inmunes a la toxicidad. Escuchen la advertencia de 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La arrogancia espiritual es en sí misma una forma de contaminación. Hace años aconsejé a un pastor que había caído en inmoralidad después de 20 años de ministerio fructífero. Entre lágrimas me confesó: nunca pensé que me pasaría a mí. Creía que mi conocimiento bíblico, mi experiencia ministerial y mi discernimiento espiritual me protegerían. Lo que descubrió demasiado tarde es que había estado frecuentando lugares contaminantes, en su caso, sitios web y pensamientos impuros, justificándose con su supuesta fortaleza. Algunos argumentan que su ministerio requiere frecuentar ciertos ambientes. Son pescadores de hombres, dicen, justificando su inmersión en territorios contaminados, pero olvidan que los pescadores no se convierten en peces para pescar. Usan cañas, redes y barcos que les permiten acceder al agua sin sumergirse completamente en ella. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, no a ahogarnos en los océanos del mundo. La Escritura es clara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. No dice no estéis en el mundo, sino no améis al mundo. Es una cuestión de afecto, de apego, de identificación. Puedes estar en el mundo como embajador sin que el mundo esté en ti como contaminante. Quizás estás pensando: ya es demasiado tarde para mí. He frecuentado lugares contaminantes por tanto tiempo que mi espíritu está irremediablemente corrompido. Escucha la promesa de Ezequiel 36 contra 25:26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No importa cuán contaminada esté tu vida espiritual, Dios ofrece purificación completa y renovación total. Como dijo Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a féroto, y harema ser como blanca lana. No hay mancha tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Permíteme compartirte el testimonio de un hermano que pastoreé hace años. Había crecido en un hogar cristiano, pero al llegar a la universidad comenzó a frecuentar ambientes donde las drogas, el alcohol y la promiscuidad eran comunes. Gradualmente, su vida espiritual se contaminó hasta que abandonó completamente la fe. Durante 15 años vivió en rebeldía, frecuentando lugares cada vez más oscuros. Un día, mientras estaba en una celda por conducir ebrio, recordó Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa simple oración se convirtió en su clamor diario.
Al salir de prisión, tomó decisiones radicales, cambió de residencia, cortó amistades tóxicas, eliminó hábitos contaminantes y comenzó a frecuentar lugares donde su espíritu podía ser renovado. Hoy dirige un ministerio de restauración para adictos y su testimonio ha impactado a cientos. Ese mismo poder restaurador está disponible para ti hoy. No importa cuán contaminada esté tu vida espiritual, Dios puede purificarla completamente. Como prometió en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero debes tomar decisiones concretas. Identifica esos 6 lugares que contaminan tu espíritu, los ambientes donde Dios es rechazado: el valle de la comparación, la montaña del orgullo, el desierto del aislamiento, el pantano de la tibieza y la cueva de las heridas. Y determina hoy mismo no frecuentarlos más. En su lugar, establece residencia en Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habita en hebreo implica una residencia permanente, no una visita ocasional. Ahí está la clave. No basta con visitar ocasionalmente los lugares de pureza espiritual. Debes establecer allí tu residencia permanente. Declaro sobre tu vida: hoy se rompe toda conexión con lugares espiritualmente contaminantes. Hoy se cierra toda puerta que has mantenido abierta a territorios tóxicos. Hoy se restaura la pureza de tu comunión con Dios. Hoy se renueva el fuego de tu primer amor por Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. Tu espíritu fue diseñado para la pureza, no para la contaminación. Fuiste sellado con la sangre del Cordero para vivir en santidad, no en toxicidad espiritual. Has sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas, no a contaminarte con ellas. Como dice Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Si has sido llamado a llevar los utensilios del Señor, su palabra, su presencia, su poder, no puedes permitirte frecuentar lugares contaminantes. Filipenses 1:6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que inició la obra de purificación en tu espíritu la llevará a término, si colaboras con él, evitando los lugares de contaminación y frecuentando los espacios de pureza. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. No eres un espíritu contaminado destinado a la derrota. Eres un hijo del Rey, lavado con la sangre del Cordero, destinado a la victoria. Abandona hoy mismo esos 6 lugares que contaminan tu espíritu y establece residencia permanente en la presencia purificadora de Dios.